en este caso concreto, el valor de la persona, el valor del sujeto. Y esto va dado a ese conocimiento interno que cada uno de nosotros en su individualidad va conociendo e internalizando en su capa inconsciente. Wow, cuántas palabras raras, ¿no? Inconsciente. Sabemos la estructura de la psique como es. Los romanos tampoco la distinguían. Ulpiano, ¿qué decía Ulpiano? ¿Alguien sabe? Definía el derecho como el arte de lo bueno y de lo equitativo. Fíjense, el arte de lo bueno y de lo equitativo. ¿Lo bueno a qué se refiere? A la moral. Lo equitativo, proporcional, igualar, equidad, es el derecho. Entonces ya empiezan a cambiar, porque tiene una primera parte moral y la otra parte pertenece al derecho. Nos decía que había que... ¿Lo equitativo a qué se refiere? Al derecho, está relacionado con el derecho. Se va, a ver, traspola a la esfera de lo moral para ir a la esfera de la igualdad. Y la igualdad es una aproximación de la justicia, que ese concepto está muy ligado. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por igual? Y se me va a armar, váyanlo pensando, mira, para la segunda hora. ¿Qué se entiende por igualdad? ¿Qué es la igualdad? El equitativo. Fíjense que Ulpiano nos enuncia algunos preceptos o conceptos, nos dice que había que vivir honestamente, que eso es moral, no hacerle mal al prójimo, pero también nos decía que había que darle a cada uno lo suyo. Basta, dejando. Ustedes habrán escuchado que la justicia, según Ulpiano, es la constante y perpetua voluntad de darle a cada uno lo que le corresponde. El problema va a estar dado cuando nos preguntemos A ver, sí, ahora cómo corresponde a cada quedó. uno. También eso tendríamos que ver cómo lo podemos ir manejando. Paulo nos dice que todo lo lícito es honesto. Está perfecto. Lo ilícito es honesto. Confunde. Pero luego Mira. el cristianismo, ¿no?, pone un freno al absolutismo. Porque nos tenemos que ir ocupando e internalizando las diversas épocas de nuestra historia. Que es lo que yo voy a tratar de desarrollar en el pensamiento jurídico en la otra unidad. Pedro, lo escucho. Buen día, profesor. Buen día. Le quiero hacer una consulta. ¿Es posible que también exista otra diferencia entre derecho y moral, pensando a que el derecho tiene un efecto psicológico en el individuo? No hago tal cosa debido a tal sanción que me puede ocurrir. Uno de los objetivos de la ley, diríamos, o de la norma, es el efecto ese de lo que puede llegarle a pasar al sujeto. No así tampoco se condiciona la moral, porque es algo propio de cada persona. O sea, si yo me mando una macana, bueno, es un problema mío. Mari, ¿tenés un Lo que espejo piensan usted los demás acá? no importa, no hay una Sí, usted que se maquilla todo el me día. sale la palabra. Coercibilidad. Coercibilidad. Puede ser Préstame. eso también. Bien, Pedro, está muy bueno su tips. A raíz de su pregunta, vamos a hacer participar a todos los demás. No, pero en el buen sentido. Yo les voy a preguntar a ustedes, alumnos, miembros de una sociedad, ¿por qué no matan? ¿Porque hay una norma que les prohíbe matar y los va a sancionar entre aplicarle una pena de 8 a 25 años? ¿O porque matar está mal? Ah, la moral como Espere, déjenme concluir. Salvo aquellos casos en que la misma ley autoriza. La pregunta sería, ¿alguno de ustedes mataría a otro por matar? No.
y va en contra del derecho natural. Si somos naturalistas, Yo le iría en contra de la estoy moral. preguntando a todos. Usted me tiró un tip, me habló de la psicología, me habló de los valores y me habló del pensamiento. Entonces, eso yo lo voy a traspolar a todos los que estamos ahora acá. Sí, estamos tomando el café. ¿Qué piensan? ¿Y si fuera en defensa propia, profe? Por eso yo le dije, Pablo, que sacando aquellos casos en que la propia ley acepta que una persona mate a otro, ¿no? Y la defensa propia está aceptado por la ley. Defensa, legítima defensa está en el artículo 34, inciso sexto del Código Penal, y en el inciso séptimo del Código Penal está la legítima defensa de tercero. Es decir, porque no solo si me atacan a mí hay legítima defensa, sino si yo salgo a defender a un tercero, también puede haberla. No sé si lo sabían, pero bueno, son todas estas cosas que vienen, pero lo que dijo Pedro casualmente está muy relacionado con la axiología, que es el estudio de los valores. Y dentro de los valores, ya vamos a ver qué son esos llamados valores, son esencias objetivas que se encuentran dentro de una realidad cultural. Cada uno de nosotros vamos formando nuestra propia conciencia jurídica. Del intercambio de esos valores, lo bueno, lo bello, lo justo, lo honesto, nosotros lo internalizamos en nuestra capa más profunda, que es la capa inconsciente. Cuando nosotros realizamos alguna acción, lo hacemos en forma consciente, pero siempre a raíz de los valores que captamos y tenemos internalizados en esa capa más profunda. Por eso se dice que existe una conciencia que se viene tratando de los valores que pasan de la capa inconsciente a la capa consciente. Cuando esos valores pasan de una capa a la otra, yo estoy con usted, Rosa, es porque el contenido del derecho pertenece a la capa inconsciente y su creación a la capa consciente, porque está dirigida al hombre pensante, al hombre despierto. Pero la conciencia jurídica es algo individual que tenemos cada uno de nosotros. Lo que quizás para usted moralmente está mal, no es que lo personalizo, pero sí porque para Paula está bien. Y los dos tengan razón. El problema va a aparecer cuando se transgrede a raíz de esa acción o de esa conducta ¿Quién es mi macho? alguna norma de derecho posible. ¿Entienden? A ver, antes, cuando yo era muy joven, si una persona iba a la iglesia vestido de determinada manera, estaban, ay, mirá que moral, mirá que esto. Luego fue evolucionando y se aceptaron. Digo, una iglesia como puede ser cualquier otro lugar. Es decir, se cuestionaba, aunque Iván se ría, se cuestionaba la vestimenta de las personas. O se las calificaba, pero ¿quién? Un sector de la sociedad, no toda la sociedad. Bueno, eso era algo individual, estaba dentro de la esfera de intimidad de las personas, ¿no? Ustedes saben que hay un artículo que es el 19, que habrán hablado el otro día, que dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden el orden y la moral pública ni perjudican a un tercero, están solo reservadas a Dios y exento a la autoridad de los magistrados. Es el artículo 19 llamado Libertad de Conciencia. Ese artículo termina diciendo: ningún habitante de la nación está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Fíjense qué importante. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Sin embargo, por más que a mí la ley no me prohíba realizar tal o cual cosa, mis valores internalizados sí lo permiten. Que lo haga o no lo haga, más allá del gusto o preferencia que tiene el otro. Esto se debe a esa conciencia jurídica, ese conocimiento de los valores, esa axiología. Lo escucho ahora, Gauto, creo que usted quería decir algo.
No sé qué se me Muy olvidó. bien, la certificalidad, muy bien. Claro, no, como lo que decía también Pedro y todo esto que Pedro acaba de decir, con los mandatos sociales puede ser que tenemos que incorporados, son mandatos sociales. Claro, por las diversas sociedades, Qué carne, por eso pero- les hablé de que el derecho positivo rige en un lugar determinado. Porque si uno va Ahora. a algún país de Europa, vamos a Holanda, ellos socialmente, culturalmente, tienen una formación y una captación de los valores quizás diferente a la nuestra. Entonces puede ir alguien a Holanda y decir, a Ámsterdam y decir, uy, mirá vos, qué inmoralidad. Y otros pueden decir, qué bárbaro, mirá qué sociedad abierta, qué bien. ¿Entienden? Pero en la individualidad, no estoy hablando de la generalidad. Y eso va a estar dado en la captación e internalización que cada uno hace de los valores que va captando. El bueno que Pedro ve, que Paula ve, no es el mismo bueno que yo puedo entender. El igual tampoco. La bondad, ¿no? Todas estas cuestiones que hacen a los valores, lo bueno, lo bello, lo justo, puede ir variando. Es decir, algunos filósofos decían que hay que ver el cristal del ojo a través del cual se mire, siendo más a la filosofía plena, ¿no? Me di cuenta dentro, Que se me miro del pregunte si texto las hasta cosas atrás. tienen valor o medida en sí misma y todas esas cuestiones que nosotros vamos a ir pasando. Pero estuvo muy bueno, Pedro, su acotación. Ya está. Y fíjense, y yo estoy seguro que ninguno de ustedes mataría a otro por matar. Y eso se debe a la conciencia jurídica y a la captación de los valores que fueron incorporando en relación a los demás. En el intercambio cotidiano nosotros no nos damos cuenta, pero vamos adquiriendo conocimientos, vamos adquiriendo valores que internalizamos y luego formamos nuestra propia personalidad. Metimos un tip de psicología, esto para que vean cómo el derecho está relacionado, que no es antojadizo que nosotros le queremos decir, hay otras disciplinas que se relacionan con el derecho. No, voy a hacer Ustedes, apunte. abogados, voy a hablar un poco de esto con el grupo que me corresponde la clase que viene, porque va a ser en forma presencial, espero poder ir, uno nunca sabe, más en una época de pandemia, esperemos que sí. Vamos a hablar de el abogado. ¿Qué pueden hacer ustedes cuando ya tienen ese diploma? Y les vuelvo a reiterar que la cátedra está seguro. Sentate vos. ¿Qué hago? ¿A dónde voy ¿Por corriendo? qué no ¿Qué estamos hago? sentada? Pero más de una vez van a tener que ser o trabajar, o actuar, Lore. de psicólogos. La gente viene con un problema. Y la gente quiere escuchar que ustedes son la solución a ese problema. No me pegué en mi culito. Y eso va ¿Quién te pegó en el culito? a necesitar de parte de ustedes Yo te pegué en el culito. una especie, no les Estás digo, adelante. pero sí, ver cómo, según el Lauchi. lamento de las personas, Erika. ir viendo psicológicamente cómo las podemos ir llevando hacia realmente el derecho. La gente si va a ver algún abogado es porque tiene un problema, quiere solucionar algo. Claro, muchas veces va con la angustia, y se descarga, y se confiesa, y pasa a ser el confesor, el psicólogo, el que la aconseja. Bueno, así que está muy relacionado el derecho con la psicología. Disculpe, profe, Sí, no sé con quién me lo habla. que decía, Muñoz, ahí prendo la cámara. Sí, Con lo que decía, a mí particularmente me pasó de contratar a un abogado que para mí era caro y que me dio tanta tranquilidad en ese momento, que después cuando volvió a surgir el tema, era un tema administrativo en el trabajo, pero que me preocupaba un montón, era mi trabajo. Me pasó que cuando tuve que volver a pagarle, era un montón de plata, y con la tranquilidad que me daba él y la paz, ¿no? de saber
Si él me llevaba el tema, iba a estar más tranquila, lo pagué igual. Igual lo importante, eso que está Si diciendo, sabes lo básico, manejar una de, computadora, ya que, puedes entrar. de la tranquilidad que va a llevar, aparte con el conocimiento, porque si no sabes, si no puedes llevar. Siempre siendo objetivo, ¿no? Diciéndome qué puede pasar, que sí, que no, lo malo, lo bueno, ¿no? Tampoco mintiéndome, ¿no? Pero sí llevando tranquilidad. Muy bien, Analia, fíjese que usted ha introducido un tip que es fundamental en el ejercicio de la profesión. Una cosa es escuchar, entender, aconsejar y tranquilizar al cliente, y otra cosa es muy distinta el de garantizar. Un abogado nunca puede garantizar el resultado de un juicio. Por más que estén convencidos que lo van a ganar. Por la sencilla razón de que el abogado no lo resuelve, sino que ese juicio lo va a resolver un tercero imparcial llamado juez. Ustedes sí se van a dar cuenta si tienen posibilidades o no, pero no le pueden garantizar. Se va a comer el mazapán van a duro. hacer un excelente trabajo, que puede haber muchas posibilidades, pero no se olviden nunca que del otro lado va a haber otro abogado. Y el día de mañana, entre ustedes, sí, ¿con quién cursaste introducción? Los sábados a la mañana, ¿con quién? Y con ese pesado me nombran a mí o algún otro integrante de la cátedra. Y, mirá qué bien, y uno está de un lado y otro está del otro. Y los dos van a realizar un excelente trabajo. Y ese tercero imparcial va a ser el que luego dirima ese conflicto de intereses entre las partes. Bueno, volvamos acá. Pedro quería decir algo más porque lo veo con la mano levantada todavía. No. Bueno, perdón. Mira, no, disculpe, profesor. Bien, no me pida disculpas yo porque por ahí no le daba la palabra y esto es lo que tiene a diferencia de las clases. Por ahí alguien quiere decir algo y yo no lo veo y se me pasa y bueno, les pido disculpas. Bueno, en el cristianismo, ¿qué es lo que sucede? Se trató de frenar ese absolutismo que tenía el Estado. Ustedes, cuando hablan de absolutismo, es el poder absoluto. Ustedes recuerden siempre que el absolutismo es igual al despotismo. Es la concentración de la totalidad del poder en una persona o en un grupo reducido de personas, chicos. Entiendan eso, la totalidad del poder. El monarca, el que detentaba el absolutismo, el déspota, decía que el poder le venía de Dios a él y él lo bajaba al pueblo. Tengan presente eso, lo vamos a ver al mejor estilo de Hobbes luego, en su pacto social. Ustedes recuerden que en el despotismo eran cuando situaciones similares se resolvían de distinta manera. Un día un chico se subió a un árbol, tiraba una piedra, rompía un vidrio y iba a ver al déspota. Si estaba de buen humor, absolvía. Otro día otro chico tiraba una piedra, rompió un vidrio y iba a ver al déspota. Estaba de mal humor, condenaba. Fíjense que situaciones similares las juzgaba según su ansia, su buen humor o mal humor, creando en la sociedad una situación obviamente de desigualdad e injusticia. Eso era el despotismo, el absolutismo, o cuando el Estado, soy yo, que ya lo dijo Luis XIV, recordarán. ¿Quién es el Estado? El Estado soy yo. ¿O no? Historia habrán estudiado, o lo recordarán. Así que bueno, y aparece la figura de dar al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y esto nos da lugar a muchas confusiones. Lo moral es Dios, lo jurídico es el Estado. Es decir, darle al César lo que es del César es el Estado. Darle a Dios lo que es de Dios es lo moral. Y esto es como se va evolucionando y separando, ¿no?, esa confusión existente entre lo moral y lo jurídico. ¿Cuándo se empiezan a diferenciar? Es en la Edad Moderna. Ahí aparece con certeza prácticamente que la moral se refiere al fuero interno de las personas, el campo de la conciencia. Ahí es donde se relaciona con la parte interior.
En cambio, el derecho, ya lo vimos, se refiere al otro fuero, que es el externo. Por ejemplo, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. Erika, ¿a vos te está hablando? Empiezan a plantearse, ¿no? ¿Por qué? Porque aparece que ese principio general que ya todos conocemos, ¿no? Que el derecho es lo justo. Empieza a manifestarse, no, el derecho es lo justo. El derecho es lo que va a igualar. La ética bastardada en la sociedad, la moral en la individualidad. Ahora, yo puedo sentirme mal moralmente. Y quizás a alguno nos ha pasado. Nos piden una limona, no la damos y después, ¿por qué no se la di? Tenemos nuestra sanción en forma individual. Pero nadie nos puede venir a juzgar o a sancionar o a exigir una explicación por qué realizamos tal o cual acción. Es según ese momento. A ver, analicen ustedes, van por la calle y ven a una persona tocando la guitarra, ven a una persona de tal o cual característica que por ahí conmueve más o menos Apagala, lo que todo domina la nena nuestra también. psiquis. Entonces, bueno, nos ha pasado, nos damos, y por ahí más de una vez, uy, mirá, no le di, y es como que nos agarra ese remordimiento, o qué me pasó en ese momento, porque le hubiese dado. No sé si a alguno le pasó, a mí en lo personal me ha pasado más de una vez, ¿no? O haber dicho, uy, cuando pase de nuevo le voy a dar, ¿por qué no le di en ese momento? Y bueno, esto está dentro del fuero íntimo de las personas. En cambio, el derecho es otra cosa. Y el derecho es lo justo. El problema que vamos a tener nosotros es ahora encontrar eso que se llama justicia, que es lo que se considera justo. Porque la justicia, Pedro que sigue con la mano levantada, es un valor. Se habla de pero antes de llegar al valor justicia, nosotros tenemos que ver y analizar cuáles son los fines que persigue el derecho. Y cuando hablamos de los fines que persigue el derecho, lo podemos ver desde diversas concepciones. Todo, está bien, puedes comprar. Algunos entienden que el objeto del derecho es regular la conducta de los hombres en su gran mayoría. Pero ya vamos a ver que quizás algún autor nos diga que el objeto del derecho es llegar a la justicia. ¿Te pagan más? Entonces muchas veces se suele confundir Te pagan más y tienes el objeto con el fin. es importante. Pero la gran mayoría de los autores coincide que el fin del derecho es la justicia. Pero antes de llegar a ese fin, el derecho tiene que perseguir la paz, tiene que perseguir la igualdad, tiene que perseguir la libertad, la honestidad, hasta que llegue a la justicia. Es por eso que según desde el punto filosófico y un naturalista nos van a decir que el derecho persigue una idea, y casualmente la idea del derecho consiste en la suma de los contenidos éticos y morales que le van a dar configuración al orden jurídico. Fíjense que apareció de nuevo la palabra moral y ético mezclado, ¿no? La idea del derecho es la suma, empiezan a sumarse los contenidos éticos, es decir, del conjunto, y morales, es decir, los individuales, que luego le van a dar formación al orden jurídico, encontrándose en el centro de esa idea la dignidad del hombre
y por sobre todas las cosas la justicia como fin último del derecho. Si quieren yo entro a miel y les sigo el orden de la guía para no confundirlos, porque yo me largo a hablar y no lo van a encontrar en la guía, porque voy a hablar de cualquier cosa menos lo que está en la guía, para hacer un poco más ordenado el tema de... Pero fíjense que el derecho persigue un orden. Mientras lo bajo, miren que estoy buscando que yo no sé ni cómo se hace. Disculpen mi ignorancia virtual y tecnológico-telemática. A ver, ¿a dónde tengo que ir acá? ¿A dónde voy? A contenido. Bueno, está bien, no está bárbaro, como saben, Bueno, a ver, estoy... Ah, no, salí, espere que ingreso de nuevo al bien. Yo para que tengan un orden, voy a contenidos, como bien me dicen ustedes, qué grande, y ahí voy a... Yo para seguirle la guía, más o menos, porque sé que van a estudiar la guía. Yo hablo sin nada, cuando me vean en la facultad van a ver que yo no soy, salvo que estemos hablando de alguna ley, ¿no? Que sí corresponde que hablemos nosotros con el texto ahí, o la googleamos, lo que sea, para ver qué dice, para analizarlo. Bueno, más o menos hablamos de derecho, moral y ética, acá lo veo, pero vamos acá a la otra parte. Yo no sé ni si les dije todo. Ah, bueno, acá el derecho reside en la interferencia intersubjetiva, según Del Vecchio, todo eso de la conducta, que más adelante lo vamos a ver, quédense tranquilos. Ya vamos a hablar de la época de la venganza y todas esas cuestiones, también la vamos a ir viendo, de cómo se fue analizando. Pero vamos a los fines del derecho. Bueno, acá nosotros planteamos eso, que suele decirse, lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Acá está que la justicia es un valor jurídico y supremo. Podemos hablar de la equidad, ¿no? En la equidad existe una imparcialidad, hay que buscar qué es lo que se le va a dar a cada uno y que rige la justicia. Pero acá vamos a seguir este orden, yo se los voy a tomar, pero no les voy a decir las mismas palabras porque ya las tienen. El orden. ¿Por qué se llama orden jurídico? ¿Alguna vez ustedes se pusieron a pensar qué es lo que se llama orden jurídico? Con 3, 4 meses. ¿A vos te vas a poner el segundo, sí? Ahora tiene una vacuna todavía. ¿Alguien sabe qué es un orden? Está más relacionado con la organización. Bien, Pedro, bien. No te puedes esperar más. ¿Alguien puede acotar algo? Chicos, ¿cómo prefieren que hagamos el corte? Porque vamos a hacer un corte un poquito más adelante. Pero ¿cómo prefieren ustedes hacerlo y en qué horario? Les pregunto a todos. Ella se vacunó por emergencia a las 11. Bien, pero ¿cuánto hacen de corte? No sé cómo hicieron para mantenernos de la misma forma que hicieron el otro día. Sí, hasta el ¿A qué hora Creo que cortaron? nos dieron 20 minutos. Creo que fue 15 minutos, profe. Bueno, vamos a hacer lo mismo y entonces vamos a cortar 11 menos 10 y vamos a ingresar nuevamente 11 y 10. ¿Quieren? ¿Les parece bien? ¿O quieren más tiempo? Bueno, profe. Depende de vos. Así está bien. Listo. Está perfecto. Perfecto, entonces nos vamos a manejar así. Bien, ¿qué es un orden entonces? Vamos, empiecen a... Profe, es cuando las cosas suceden de acuerdo a algún plano, algún principio. Muy bien, es una sucesión de cosas, un orden. Y el tema de jurídico se viene con el tema de las normas que están escritas. O sea, ¿Por qué se te van a pedir? el orden se plantea a través de esas leyes, de esas normas. ¿Erika sacó turno para eso? Perdón, me agarra ganas de estornudar. Perdón, No, eso no. Pero bueno, esas son cosas que no podemos evitar. Un orden es la posición relativa que cada cosa ocupa respecto de algún orden que la abarque. Ustedes dirán, ¿qué me dice este?
Sí, esperen que me acuerdo ahora que dije. Un orden es la posición relativa que cada cosa ocupa respecto de algún orden que lo abarque. Sí, le dije por Por ejemplo, hay dos clases de orden. Sí, está seguro. Órdenes espaciales y órdenes no espaciales. El orden espacial es aquel que ocupa lugar y tiempo en el espacio. No son los Ejemplo. psiquiátricos, son rompebolas y Los bancos de un aula. no me pegan ni. Yo sé que si voy a la fila 3 al banco 5 lo encuentro. Las butacas de un teatro, las formaciones de un tren, tienen un No, orden. se levantan igual. Ellos son conscientes, Bien, Camila. ¿ustedes al derecho le encuentran un orden? Eso es lo malo de defendido. ¿Cuál? Después la mayoría sí, las mujeres sí, porque como tienen. ¿Ocupa lugar y tiempo en el espacio? Le dejé guante porque nunca te con guante. No. Son como las reglas de un Entra en la otra juego. categoría. Son como las reglas del juego. No las vemos, pero están. ¿Entienden? Porque el derecho pertenece al orden no espacial. Porque ¿qué hace el derecho? El derecho ordena relaciones espirituales no espaciales, que son las relaciones sociales. Y esto no es un trabalenguas. ¿Qué hace el derecho? Ordena relaciones espirituales no espaciales, llamadas relaciones sociales. ¿Qué son las relaciones sociales? Se preguntarán ustedes entonces. Las relaciones sociales consisten en las diversas formas que tenemos los hombres de relacionarnos entre sí. Ejemplo, la familia. Ejemplo, Ahí reconocimiento. está dando clase por cosas. Ahora vamos a verlo con un ejemplo de cada una. Ejemplo, ¿Y cuántas horas hay Poder. él solo? ejemplo, lucha. Puta, ¿no? ¿Cuántas formas de relacionarnos tenemos los hombres entre sí? ¿Pero él solo habla o tiene otro Ahora, o profesor? El Son derecho. 4, pero como están dando las clases el presenciales, derecho. Quiero que se ustedes presentan participen 3 conmigo. clases presenciales y una online. ¿Tiene algo que ver? Ahí se Se divide mete en grupos adentro de la ¿Cuántas horas familia. hay cosas? Está bien loco, la verdad. Sí, ¿Sí? Por matrimonio, por ejemplo. Y se mete dentro del matrimonio y le dice, hoy tenemos que dormir así, tal, tenemos que hacer Pero tal o ¿qué? cual cosa. Él está leyendo ahí. El derecho se lo regula a ese matrimonio Él tiene que adentro de la explicar casa. unos temas, hermano. no, pero por ejemplo, hay cierta regularización de los padres hacia los hijos. Yo lo pensé así. Bien, puede haber ahí, sí. Pero ¿cuándo aparece el derecho? Cuando hay alguna transgresión. En una familia, en un matrimonio el derecho no ingresa. ¿Cuándo ingresa? Cuando está en decadencia y se rompe. Se van a divorciar, aparece el derecho. Mientras tanto, el derecho no regulaba. Claro, Unidad de en el ese caso matrimonio. de la violencia familiar también interfiere. Bueno, pero allá ahí estamos hablando de otra cosa. Ahí aparece, porque está Estoy grabando. quebrándose esa relación de comunidad. ¿Entiende? Le voy a dar otro ejemplo. Una relación de comunidad es cuando los miembros necesariamente se tienen que conocer, el yo se transforma en un nosotros, las dichas y desdichas de uno son las dichas y desdichas del otro. Es la forma más estricta de ligamen social. Supóngase, vamos a ver otro ejemplo. Son 4 hermanos, los 3 están bien económicamente, el cuarto no. ¿Cómo se llama? Los 3 que están bien económicamente le quieren dejar la casa de los padres al cuarto. El derecho no lo puede impedir. Presa. ¿Entienden? No hay norma del derecho que lo pueda imponer y impedir, perdón. ¿Cuándo aparece el derecho? Cuando cada uno de los 4 reclame su parte. ¿Entienden? Y no deja de ser una relación social. Pero hay relaciones sociales que se dan entre nosotros, ciudadanos, que el derecho no cumple una función. En cambio, la otra relación, que es la de reconocimiento, sí. Porque en la relación de reconocimiento es donde nosotros los hombres nos reconocemos libres, iguales e independientes entre sí. Impera la sincera rectitud y la justicia y el ejemplo se encuentran. Esta es la relación típica del derecho. Es una relación social. Y acá no es necesario conocer a la otra parte. Yo estoy seguro que todos ustedes realizaron contratos con alguien que no conocen.
ya sea para comprar en un kiosco, ya sea para comprar por Mercado Libre. Chao, Mari. ¿Entienden la diferencia? Claro. Acá todos nos reconocemos iguales. Yo, si quiero, contrato. ¿Ya No no fue quiero, al no baño sola? contrato. ¿Vos sola? ¿Qué otra relación se les ocurre a ustedes que en una sociedad cada uno de nosotros tenemos? A ver, yo les voy dando algunos tips para que ustedes vean. Fíjense, ustedes ahora son alumnos, quizás son docentes y el lunes tengan que dar clase, entonces van a ser docentes. Después son hijos, después son padres, y después son esposos, y después son amigos. ¿Qué otra relación se les ocurre? De trabajo. Muy bien. Entonces entramos en otra relación que la relación de poder. La relación de poder se va a dar cuando hay una sumisión de uno hacia el otro. Y acá lo que hay que ver es qué función cumple el derecho. Eso se da en el ámbito de fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, la religión sobre todo, como también empleado y empleador. El empleador está por encima del empleado, pero eso no quiere decir que pueda cometer La abusos, otra se tiró en el techo de la tía Marta. porque ahí es donde aparece el derecho. Al lado, ¿viste? El derecho aparece para limitar al poder. ¿Y qué haces? Cuando la Constitución Nacional establece una división tripartita de poderes, la bajé, me dice. La bajé por otro lado, y que estaba debe mirando al consistir otro en un lado. perfecto Y la Lisa me equilibrio, tuvo que... y que uno no puede hacer lo que la Constitución no le autoriza hacerlo, ¡Hija de puta, la mujer! es porque está limitando al poder de los gobernantes. Cuando se crean las leyes laborales, está limitando el poder del empleador, que no puede hacer lo que él quiere. Ahí se regañó. Y eso lo hace el derecho. Es otra Y la clase de pública te relación batió todo. social. Y por último está la relación social de lucha, que es cuando algunos autores dicen que impera el odio, ¿no? Y se busca el aniquilamiento del otro, donde el derecho no cumple ninguna función. Pero es muy importante saber que el derecho siempre trata de regular las relaciones sociales. Por eso es un orden, un orden no espacial que ordena relaciones espirituales no espaciales, que son las relaciones sociales. Fíjense que ustedes solos me han dicho las diversas relaciones sociales que tenemos los hombres, ¿Murió? ¿Por qué? que las podemos simplificar en un montón y según la posición en la cual nos encontremos. ¿Entienden? Y eso va a estar dado porque constantemente nosotros vamos variando nuestra posición. Y eso es lo que más tenemos que ir teniendo presente. Acá se le habla de la paz. Yo no sé ni qué dice el apunte, pero yo le voy a decir por qué el derecho persigue la paz. ¿Sin carne o carne así como que le echan agua y se... El derecho, Solo como chicos, carne, como una picada que le echan se agua, opone. se va haciendo grande como carne. no puedo leer. Si hay algo que no puedo hacer es hablar y leer a la vez. Es algo que va... Prefiero verles las caras ahí. Empanada a veces. El peinado echamos hoy, Iván, ¿eh? Y le dan hamburguesa, pero con carne picada y mezclada con pan húmedo. ¿Por qué el derecho ustedes creen que persigue la paz? Porque esa paz conlleva el orden. Carne no le da. Una vez quise En el hacer caso de la sopa con ausencia de esa paz cosa de podría menudo. existir conflictos, enfrentamientos entre hombres. Sí, estarían Con buscando. menudo. El hueso, el hueso, las carcasas. No me hizo la oración de caldito. Pero en principio el derecho... Tranquilidad. Si no, vete a la- Sí, bien. ¿Quién fue, Vera? Por eso se morfa todo. Caldo. Muñoz. Ah, Muñoz, perdón. La tengo al lado de Vera, por eso... Viera, perdón. La tengo al lado y justo no vi que se había prendido por ahí, pero no sabía cuál era. A ver, Ah, ¿por qué? Porque tiene el fin de perseguir el bien común. ¿Por eso? Montesquieu nos hablaba de que la primera ley natural por la cual los hombres se unían era la paz. Pero el derecho persigue la paz porque se opone a todo lo que sea violencia. El derecho es un orden pacificador, dador de seguridad, chicos. ¿Qué hace el derecho? Si nosotros tomamos, y ustedes se dirán, pero ¿por qué no siguió el orden del apunte? En las épocas primitivas, ¿no? Fíjense que la venganza muchas veces era desmedida, hasta que apareció en el Código Hammurabi la llamada Ley del Talión. Entonces todos decimos, bueno, qué bueno, a mí me rompen una pierna, agarro un palo y le rompo la pierna al otro.
Aunque Pablito se ría, Está gritando vida. esto era así. Pero si lo miramos desde el punto de vista de la justicia, empiezan a aparecer los primeros conceptos de igualdad. Porque antes, el hecho de romper una pierna podía llevarlo a la muerte a la otra persona, en esa venganza desmesurada que existía. Y existió. No nos podemos abstraer de que eso no existió, porque existió realmente. Pero ella la agarró no tan mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el derecho? Se opone a todo lo que sea violencia. ¿Y cómo se opone? En este ejemplo que yo les traje. Es muy simple, chicos. Si a mí me rompen una pierna, yo tengo el derecho de realizar una acción de daños y perjuicios. ¿Te mordió? Y poder reclamarle Sí, te salta, te quiere morder. a través del derecho que me repare el daño causado. Pero no tengo la posibilidad de agarrar un palo y quebrarle la pierna al otro. La tía se van a terminar. Entonces, ¿qué es lo que hizo el derecho? El derecho lo que hizo fue que situaciones violentas se transformen en soluciones pacíficas. Porque el derecho es un orden pacificador, dador de seguridad. La ruta es de ida y fuerza. No sé si quedó más o menos claro, porque como yo no los veo 6 nada más, 7, no sé si entendieron o no, pero lo que hace el derecho siempre es buscar una solución pacífica a los diversos conflictos de intereses al cual se ve sometido. Seguro que no le dije nada de lo que está en el apunte, pero no importa, ustedes estudien el apunte más lo que yo le dije. ¿Qué es? Porque ustedes tienen que tener presente que es una guía nada más lo que nosotros les damos ahí. Y si ya lo tienen ahí, mejor que le demos otra cosita. A ver, ¿por qué el derecho persigue la seguridad? Porque el individuo tiene que confiar en él. No sé, ¿Aarón está ahí? ¿Se va a trabajar? Por eso algunos dicen que el derecho tiene que ser permanente, porque si cambia todos los días, a nosotros ciudadanos nos da cierta sensación de inseguridad. No lo vi. ¿Entienden? Algunos hablan, no, el derecho, en el deber ser estamos hablando, ¿no? Tiene vocación de eternidad, tiene que estar puesto de una vez y para siempre. En cambio, en el derecho positivo vemos que no es así. Las sociedades van evolucionando y el hombre tiene que ir transformando esa evolución en normas jurídicas. Imagínense ustedes con la evolución. En el año 1920, ¿creen que a algún legislador se le hubiese ocurrido poner en el Código Penal que es delito violar un mail? ¿Qué es lo que pasa con los delitos cibernéticos? Es algo nuevo, digamos. Es como que va mutando. La sociedad va evolucionando y el derecho tiene que ir evolucionando conjuntamente con la sociedad. Lo que ha sucedido es que la tecnotrónica, la cibernética, la tecnología y la robótica han tenido una explosión de tal magnitud en donde el derecho va mirándolo de atrás. ¿Entienden? Es más, yo quisiera saber, antes del 19 de marzo del año 2020, cuántos de ustedes conocían la existencia del Teams, del Jitsi Meet, del Google Meet y del Zoom y de todas otras plataformas que tenían para comunicarse más allá de la videollamada WhatsApp. En mi caso yo no las conocía y no me da vergüenza decirlo, lo que no quiere decir que no existían. Parece un musulmán. Sin embargo, tuvimos como que internalizar conocimientos, pedir ayuda y bueno, y gracias, en este caso puntual, a la Universidad de La Matanza, podemos seguir adelante y cursando a través de un medio tecnológico. Pero
de no haber sido por la pandemia, yo creo que hubiese sido, siendo tan reticente al avance tecnológico, quizás por una cuestión dativa, pero lo cual está mal. Pero bueno, tuvimos que cada uno ir ayornándonos e ir evolucionando. El derecho persigue la seguridad porque el individuo tiene que confiar en él. ¿Alguno de ustedes conoce algún ejemplo de seguridad que el Estado otorga? Supongo que los hospitales. El derecho laboral. Cualquier artículo del derecho laboral. Ahí usted tiene la seguridad de que se le van a respetar tus derechos frente a su subordinante, diríamos. No. Eso es el límite al poder del empleador, lo del derecho laboral, Pedrito. Pero ahí uno no tiene cierta seguridad de que yo voy a trabajar determinada cantidad de horas. A mí me da la seguridad esa norma del código. Que Sí, te da la seguridad que si se ve transgredido lo puede reclamar, pero una clase de seguridad, fíjense qué fácil, sinceramente que es que nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo hecho, mismo objeto y mismo sujeto. Iba a decir eso, ¿no serían más las garantías constitucionales? Es la llamada, sí, muy bien, no sé quién habló. Yo, Von der Beek, de apellido largo, seguro me reconoces. Ah, ahí te veo, pero estás con la cámara apagada. Sí. Bueno, sí, está muy ligado al tema de las garantías constitucionales, pero no solo son las garantías constitucionales. Yo le estoy dando un ejemplo muy amplio, que es la llamada cosa juzgada material. ¿Qué es la cosa juzgada material? Es cuando ha adquirido firmeza esa sentencia. Puede ser en primera instancia, puede ser en cámara o en corte. ¿Qué significa que tiene firmeza? Que nunca más puede ser revisada por nadie. Entonces, si a mí me quieren volver a juzgar, a interponer alguna acción de las mismas características, yo planteo una excepción de cosa juzgada material. Automáticamente ya está. Esa es una clase o una especie de seguridad jurídica que el Estado nos otorga a nosotros ciudadanos. Pero hay otra que es muy importante, que la podemos ver para que vean ustedes cómo funciona, que es la prescripción. ¿Alguien sabe qué es la prescripción? Fíjense cuántos conceptos le estoy tratando de dar en algo que es tan filosófico, ¿eh? Que en este caso el delito es juzgarnos. No, estaba rumbeado, pero no es del delito, es más amplio. Es más, había hablado una señora o una chica, no sé, cuando estaba hablando Volter. Sí, yo iba a hablar de hechos. Cuando pasa determinado tiempo de un hecho y ya no puede ser culpado. Me encanta porque siempre lo relacionan con materia penal. Y el Instituto de la Prescripción abarca a todo el derecho, es universal. La prescripción es la pérdida o la adquisición del derecho a través del transcurso del tiempo. Pérdida o adquisición de un derecho a través del transcurso del tiempo. Eso es la prescripción. ¿Quieren un ejemplo que no está dentro de lo penal? Porque en materia penal una cosa es la prescripción de la acción y otra cosa es la prescripción de la pena. No lo van a ver, ahora no tenemos tiempo. Pero hagamos un ejercicio con nuestras cabezas y digamos que el ejemplo en materia civil más común es la usucapión. ¿Alguien sabe qué es la usucapión? Me estoy tirando la pileta, pero no es un tipo de propiedad o algo así. Y tiene que ver. No es cuando, es como la usurpación, digamos, o sea, cuando nadie reclama algo que es de otra persona, entonces te lo quedás, algo así. Bien, Paula, tenés un concepto mezclado. Ya estoy con usted, Rosa. Paula, si es usurpación, no es usucapión. Claro. Que son contradictorios.
¿sí? La usurpación es un delito. Y la usucapión te puede dar lugar a un derecho. Es cuando nadie reclama la propiedad del objeto, entonces. A ver, ¿en qué tema me metí yo? ¿Quién me mandó a meter aquí? No van a, por favor, no me van a salir acá a tomar terrenos, ¿eh? Que quede claro. No, obviamente. A ver, supónganse que una persona primero tiene que poseer la cosa, ¿sí? Posee la cosa. El Código Civil Comercial tal vez yo poseo porque poseo. Pero se deben dar una serie de características que algunas tiraron ustedes. Esa posesión tiene que ser de buena fe, ininterrumpida y a título de dueño. ¿Está bien? Obviamente la persona que posee esa cosa realiza mejoras. No solo paga tasas y los impuestos inmobiliarios, sino que realiza mejoras. ¿Qué puede ser una mejora? Plantar un árbol. Bueno, si durante 20 años quien es el titular, el dueño, hablando en criollo, de la cosa, no lo reclama, el Estado me dice a mí, ahora usted si quiere puede ser dueño de eso. ¿Cómo? Iniciando una acción civil y planteando ese tema de usucapión, en donde usted va a tener que buscar a la otra parte y notificarle que le inició una acción, en donde él por 20 años se desinteresó de la cosa. Si usted adquirió el derecho y la otra parte lo perdió, lo va a decir un juez. ¿Es claro? Usted va a tener que probar que estuvo 20 años ahí, a título de dueño, en forma ininterrumpida y de buena fe. A ver, también cabría preguntarse, ¿qué pasa si aparece en el año 18, 15? ¿El dueño o los sucesores? Ahí Iván ya empezó a gesticular y se dice, acá qué pasa, ¿no, Iván? Ahí sí, si alguien lo reclama, sería usurpación, digamos. No voy a entrar en los medios comisivos típicos del delito de usurpación. ¿Qué pasa, siempre hablando del punto civilmente? ¿Se tiene que ir? ¿Se puede comprar? No. ¿Interrumpe la prescripción? El dueño no tendría que presentar la voluntad de querer de poseer la cosa. O sea, no tendría que declarar que él tiene la voluntad de seguir poseyendo la cosa por más que no la esté ocupando. Sí, vos podés poseer en nombre de otros también. Eso no es tan así. Lo que hace que una intimación por parte de quien tiene el derecho a sacarme o reclamarme me interrumpe la prescripción. ¿Entendés? Se interrumpe la prescripción. Generalmente esas cuestiones son resueltas en acuerdo de mediación o de conciliación de las partes. ¿Entendés? Generalmente se resuelven en ese sentido. Perdón, profe. No sé quién me habla. Cecilia, Martín Linares. Sí, ahí le estoy viendo solamente las fotos que están. Sí, porque estoy con muy mala calidad de internet, entonces prefiero apagar la cámara. No es por eso. No me queda claro, solamente el dueño, o sea, por ejemplo, si apareciera dueño o herederos dueños, no sé cómo determinarlo. ¿Sabe por qué tiene que aparecer alguien que tenga mejor derecho sobre la cosa? Bueno, pero solamente podría finalizar el tema de la del usucapión. ¿Usucapión era? Usucapión, pelotudo. Usucapión, si hace el reclamo. ¿O solamente por el hecho de aparecer? No. Tiene que haber algún medio intimatorio, obviamente fehaciente. Claro, y si no... Ahí interrumpe. ¿Y si no lo hiciera? Y si no lo hiciera,
La otra parte tendrá que demostrar que no lo hizo y que pasó el término legal para adquirir el derecho. Por eso yo le digo, en la pérdida o la adquisición de un derecho a través del transcurso del tiempo, El profesor. pero en definitiva, en el caso de la usucapión, sí, Preguntar, sí, uno pero pierde y el otro adquiere, no es solo Sí, porque podés transcurre preguntar. el tiempo, sino que Pero lo no tiene es- que decir un juez. Claro. No es que pasaron 20 años, voy a un escribano y le digo, mire, pasaron 20 años, esta escritura tiene que estar a nombre mío. No, chicos. El juez es el que debe probar, ante el juez digo, tienen que probar ustedes, y el juez, si hace lugar a la usucapión, va a ordenar que se inscriba ese bien inmueble a nombre de esa persona. Siempre el juez. No se olviden de esa parte, que es el juez el que va a ordenar la escrituración. Es el juez el que va a determinar si uno pierde y otro adquiere. Por eso, las usucapiones muchas veces son litigios, porque ustedes deben notificar a la otra parte, hacerle saber que se le inició un juicio de usucapión. No es que me presento ante el juez y le digo, mire, yo hace 20 años que estoy acá. El juez le va a decir, bueno, córrale traslado a la otra parte. Y ahí vemos, y ahí se traba la litis, ¿entienden? Y luego en el proceso el juez va a resolver. Pero esto es un medio de seguridad que el Estado le otorga a los ciudadanos. Uno pierda y el otro adquiera. Le di ejemplo muy burdo para que vea cómo funciona el tema de la seguridad. Pero hay que diferenciar bien la paz y la seguridad en el derecho de la paz y la seguridad en el poder. Hay que separar muy bien el orden del derecho con el orden del poder. Porque el orden del derecho es el orden del respeto, es el orden de la libertad y es el orden de la igualdad. El orden del poder es el orden de la coacción, es el orden de la represión y es el orden de la pena. ¿Profe, le hago una consulta? Sí, Viera. Vieira, sí. Viera. Viera. ¿Qué tipo de abogado, digamos, uno buscaría para hacer esto de usucapión? Civil. Esto está en el Código Civil y Comercial de la Nación. Código Civil. Perfecto, gracias. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Que orden, paz y seguridad no son solo elementos del derecho, sino también que pueden ser muchas veces utilizados por quien detenta el poder. ¿Y por qué les digo esto? Porque quien detenta el poder lo que quiere es que exista paz y seguridad entre los súbditos, porque el poder tiene una característica fundamental. La característica del poder es que tiende a expandirse. ¿Hasta cuándo se puede expandir el poder? Hasta que encuentre una barrera. Esa barrera es el derecho. Por eso Pedro, acá el derecho le pone la barrera al poder del empleador. Si no existieran las normas del derecho laboral, quizás el empleador incurriera muchas veces en abusos. Pero al estar regulado, ¿entiende? Es el derecho el que está limitando al poder. Pero la diferencia entre la paz del derecho y la paz del poder va a estar dada en que en el derecho la paz y la seguridad es algo real, mientras que en el poder es ficticio. Porque si hay una situación de caos y quien detenta el poder no le otorga seguridad a los súbditos, obviamente no va a poder lograr ese fin, que es el poder expandirse. Después continuamos, son 10:51. Antes quiero que me hagan alguna pregunta, si consideran pertinente respecto a lo que vimos hasta acá. Y la segunda parte quizás les resulte un poco más tediosa, que es la evolución del concepto de justicia y concluir con lo que queda de esto. Pero no se preocupen que la unidad la vamos a terminar bien y tratar de mezclar un poco de la actualidad a la realidad, porque si no se me iban a dormir todos un sábado a la mañana hablando todo el día de Platón, Aristóteles, Trasímaco y todos los San Agustín y Santo Tomás. Así que chicos, como quieran. Yo tengo una pregunta, profe. Que no sé quién es. Pablo. Pablo. Sí. Quería preguntarle, no sé si me escucha bien porque pasa un camión justo. Te escucho bien. Si
Entonces, ¿a qué nos referíamos exactamente con seguridad? Por ahí yo me perdí un poco en el concepto de usucapión. Yo te explico que el derecho persigue la seguridad, tiene que darle seguridad a su ciudadano. ¿Cómo lo hace? Darle seguridad, por ejemplo, con las garantías constitucionales, como ahí bien dijo ahí. Por ejemplo, con el instituto de la prescripción. Le da cierta seguridad. ¿Viste que constantemente se habla que hay o no hay seguridad jurídica? Sí. A eso nos referimos, a que las normas tienen que perdurar en el tiempo, que tienen que ser cumplidas, y es el Estado que en definitiva le debe garantizar a los ciudadanos que eso no va a ir cambiando constantemente. Claro, entonces otro ejemplo sería que para otorgar seguridad sería que exista, no solamente que exista escrito el derecho, sino también que se haga cumplir en tiempo y forma. No te entendí. A ver. Que creo que fue lo que usted me dijo, que no solamente, por ejemplo, otro ejemplo de seguridad, además de que se mantenga constante, sería que existiendo se haga cumplir, ¿no? Que se, digamos... Ahora sí, ahora sí, sí, ahora sí te entendí, sí, claro, obviamente. El derecho es creado para ser cumplido. El derecho, una de las características que tiene es que es inviolable, que inviolable significa que es para todos. Tanto el que crea el derecho como hacia quienes va dirigido, todos estamos obligados a cumplirlo. No puede haber excepciones ni privilegios en cuanto al cumplimiento de las normas. ¿Entendés? Entonces, si todos estamos obligados a cumplirlo, el derecho tiene que ser igual para todos. Claro, entendido, profe. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, son y 54, así que entonces nos hacemos 20 minutos, 11 y 15 nos volvemos a comunicar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, ¿cuál era el orden del derecho? El orden del derecho es el de la libertad, la igualdad y el respeto. Me está tomando examen, Iván, ¿no? Muy bien. Y el del poder, fíjense que es el orden de la coacción, la represión y la pena. Esto para que veamos, ¿no? La gran diferencia entre el derecho y el poder. Pero el orden le interesa a los tres. Orden, paz y seguridad le interesa tanto al derecho como al poder. Pero son muy diferentes uno de otro. Profe, ¿lo puede repetir? De la libertad, igualdad y el respeto. ¿Está bien, Paula? Y gracias. Bueno, chicos, nos vemos y cuarto. Vamos, hasta luego.